cuando estuve en India, estuve como en un desierto espiritual. Ya no iba a misa, ya no ¿Eres creyente rezaba. en esta época? Es que, no, dije- era creyente. Dije a Dios, bueno, estoy siguiéndote, te busco, pero no sé por qué y ya ahora me da igual. Yo te quería preguntar, ¿cuántos años tenías cuando decidiste entrar en la orden de predicadores? Creo que esta pregunta... No te lo había porque- dicho, pero esto es un poco sorpresa, ¿no? A ver, cuéntanos. Eh, Sí, o sea, un poco el contexto de No tu... sé, porque la primera vez que tuve este pensamiento de quizás la vida religiosa, que no era lo dominico, tenía como 17 años. Ujú. Pero duró como 5 minutos y después dije, no, No, de ninguna manera. imposible, nunca, nunca, nunca. Sí, sí. Y bueno, poco a poco volvió y se fue y volvió. Y, pero cuando realmente tomé la decisión de decir, sí es eso, y quiero entrar, tenía como 23 años. Ok. Y entré a los 24. Veo con ellos que siempre se sorprenden cuando digo que tengo dudas. Ujú. Es decir, que este camino de fe es largo, que hay desierto, que a veces no sé, despertamos, voy a hablar con yo, despierto y digo, pero ¿qué es el sentido de todo estoy eso? haciendo? ¿No? ¿Qué ¿Qué hago estoy aquí? haciendo? ¿Por qué tengo ¿Por qué este voy vestido hábito, de Dios esto? mío? Sí, sí, eso te Y entiendo. que es auténticamente una búsqueda, es decir, siempre estamos caminando. Saludos, estás escuchando La Encrucijada. Yo soy Ulises Rodríguez y en este episodio entrevisto al hermano Rémi Michel, que es miembro de la Orden de Predicadores, también conocidos como los dominicos. Concretamente, él viene de la provincia de Francia y le estoy muy agradecido porque accedió a tener esta entrevista en La Encrucijada, aunque su lengua nativa no sea el español. Como veréis, la barrera lingüística no ha supuesto ningún problema. Hablamos en esta conversación sobre el largo camino que le lleva a meterse a fraile con tan solo 24 años, un camino que recorre lugares tan diversos como la India o Perú. También hablamos sobre la búsqueda de sentido en nuestra generación, en el siglo XXI, aquellos lugares a los que acudimos para dar respuesta a las grandes preguntas. Él es muy activo en las redes sociales, así que podéis seguirle a través de los enlaces en la descripción. También, si queréis apoyar a este podcast, podéis hacerlo a través de los enlaces que igualmente os dejaré en la descripción. Y ahora, sin más demora, os dejo con Fray Rémi Michel en La Encrucijada. Antes de empezar a entrar en nuestro tema, sí que quiero un poco presentarte. Eres Sí. el segundo dominico que viene al podcast. Sí, ya, wow. Hemos tenido, sí, ya hemos tenido ya bastantes personas de diferentes trasfondos, pero me parece muy interesante, es algo que he comentado muchas veces en el podcast, tener personas que han experimentado el cristianismo en diferentes países, Sí. para hablar un poco también de esos diferentes puntos de vista. Hay varios caminos. Entonces, tú y yo tenemos en común que somos dos personas, dos millennials, Sí. nacidos en, ¿no?, el finales del siglo XX, principios del XXI, y aunque a veces se suele asumir quizá que el cristianismo, una búsqueda de cierto sentido espiritual, es algo que le pertenece solamente a una persona al final de su vida, cuando se está planteando la muerte, etc., somos personas jóvenes y que conocemos a otras personas jóvenes, Sí. y nos hemos planteado esta cuestión, ¿no? Sí, sí. Y hemos intentado plantear un sentido Mm. a nuestras vidas, y además los dos no venimos de ser creyentes. Es que, bueno, sí, yo vengo de una familia católica, ¿no? Pero íbamos a misa, fui al catequesis y todo, pero es verdadero que la religión, Dios, no era un tema en la familia, nunca hablábamos de eso. Y sí, es que no sé si somos creyentes o no, pero era más una tradición de ir a la iglesia, y ahora de mi familia casi nadie va a misa. Y yo tuve que hacer mi propio camino, es verdad, de decir por qué creo, en qué creo, por qué soy cristiano, por qué no judío, por qué no musulmano, por qué no budista, ¿no? Y fue un largo camino para encontrar, pero tengo que reconocer que tenía las raíces, ¿no?, de una cultura, de una familia también, que había esta semilla quizás. Pienso sobre todo a las mujeres que me dieron la catequesis, se dice así, porque no tengo ningún recuerdo de esta catequesis, solo me acuerdo que me gustaba ir a tocar la pelota en el jardín del presbiterio, pero sé que han sembrado algo en mí que ha crecido después. Así que no vengo del ateísmo total, ¿no?
pero necesité un largo camino para encontrar a Dios. Muchas veces se suele asumir que, bueno, si tienes esta fe concreta, esto es un argumento que he escuchado muchas veces, es porque te has criado en un cierto contexto cultural que te ha influido en convertirte en católico. Eres católico porque naciste en un país católico, una familia católica, eres musulmán porque vienes de... Y esto no es verdad, en muchas ocasiones, hoy en día sobre todo, ¿verdad? Porque conocemos a bastante personas que han nacido en familias muy católicas y que no son creyentes, así que no es automático, ¿no? Y se necesita un camino personal, y eso se ve con Jesús también, con la gente los discípulos que le siguen, necesitan ellos mismos, ¿sí? Dar un paso personal de solitud, ¿no? De que cada uno pueda ser sí mismo y nadie más. Antes de seguir, sí que quiero aclarar que vienes de la provincia de Francia, o lo que se llama la provincia de Francia, de los dominicos. Es el nombre, la provincia de Francia. Pues por explicarlo, ¿no? Y te estamos muy agradecidos porque has venido aquí a hablarnos en una lengua que no es tu lengua materna, ¿vale? Y vamos a compartir un poco estas diferentes experiencias. ¿Quieres contar un poco sobre dónde estudias ahora mismo, a qué te dedicas? Ahora estoy en el convento de Friburgo, en Suiza, porque en mi provincia estudiamos la filosofía y un poco la teología en Lyon, los 3 primeros años, y después nos mandan en Friburgo, porque ahí hay un convento más internacional, con profesores dominicos que son muy tomistas. Y así que hacemos el máster de teología allá. Estoy estudiando y estoy haciendo una especialización en historia de la Iglesia, especialmente historia de la orden, que es un tema que me apasiona desde años. Y si voy más adentro del tema, si quieres, me interesa mucho el tema de la colaboración entre los hombres y las mujeres en los órdenes religiosos. Y bueno, tú sabes que cuando Santo Domingo ha fundado. Sí, Tú mismo sabes que cuando Santo Domingo ha fundado su orden, fundó primero las monjas y después los hermanos. Y desde 800 años tenemos un vínculo muy fuerte entre hermanos y hermanas. Y hay una colaboración de oración, pero también de evangelización. En América Latina, por ejemplo, cuando los hermanos fundaban a un convento, siempre había un convento de mujeres con ellos. Así que quiero profundizar este tema de cómo podemos, cómo andamos juntos en este camino, hombres y mujeres. Es un tema muy relevante hoy en día también, sobre el papel de la mujer en la Iglesia, que es lo que se discute en toda la Iglesia ahora mismo, ¿no? Literalmente, mientras hablamos, como un tema muy relevante. Yo te quería preguntar, ¿cuántos años tenías cuando decidiste entrar en la Orden de Predicadores? Creo que esta pregunta... No te lo había dicho, pero esto es un poco sorpresa, ¿no? A ver, cuéntanos. Un poco el contexto de tu... No sé, porque la primera vez que tuve este pensamiento de quizás la vida religiosa, que no eran los dominicos, tenía como 17 años, pero duró como 5 minutos y después dije, no, imposible, nunca. Sí. Y bueno, poco a poco volvió y se fue y volvió. Pero cuando realmente tomé la decisión de decir, sí es eso, y quiero entrar, tenía como 23 años. Okay. Y entré a los 24. Pero de 17 hasta 24 hubo un camino enorme, ¿no? De ida, de vuelta, de ir al Señor y de huir. Y que el Señor me tomaba así, ya ves. Que tiene la cuerda y te vuelve a traer. Y ahora mismo tienes, ¿cuántos años? 28. 28, vale. Entonces, esto lo pregunto para introducir ya de lleno el tema de hoy, ¿no? Que es lo que me interesa a mí. Tú eres una persona que con 23 años, un millennial, ¿vale? Al borde al principio del siglo XXI, ¿vale? Que se ha planteado la posibilidad de entregarse completamente a Jesús, a la idea de seguir, ¿no? A esta figura. Y mucha gente, yo lo que quiero responder en este podcast es la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué tú, en tu contexto cultural y en tu momento histórico, has decidido dar este paso, mientras que muchas personas de nuestra edad es algo que ni siquiera es posible o pensable, ¿no? O concebible? Y hay una especie de abismo en esta búsqueda de sentido de cada cual, ¿vale? Quizás tengo que decir antes de empezar que quizás podremos dar muchas informaciones o razones o no sé, pero hay adentro de este tema una locura. Es decir, que hay un hueco tan inmenso entre nuestra vida secular y la vida religiosa
que yo nunca hubiera podido hacer este paso sin algo de la gracia de Dios, que me dio como un tipo de locura de decir, sí, ya voy, y me he hecho totalmente en eso, y después veremos lo que pasa. Pero creo que este hueco, hablé con un hermano muy viejo que tiene 100 años ahora, y él me dijo que antes el hueco era menos grande, entre entrar en la vida religiosa a los 18 años, por ejemplo, en un mundo muy cristiano, con valores morales más cerca de lo que enseña la iglesia, y que nosotros tenemos que cruzar algo muy grande, y no es fácil, y toma toda la vida, creo. No acabo de pasar este hueco. Pero ¿tú crees que esta locura o este paso para tomar la decisión que tomaste es algo que se podría empezar a explicar, y digo solamente empezar a explicar, a una persona que está del otro lado del abismo? Sí, es decir, sí, claro. hay algo de inteligible, ¿no?, en esta... Sí, pero siempre sonará como algo... Lo veo con mis amigos que son afuera de la iglesia, pueden interesarse, podemos hablar mucho de eso, pero hay algo que queda que es un misterio. El puntito de amor, de ese enamoramiento. Hemos hablado de esto en el podcast. Sí, pero quizás eso lo entiendan más, lo más... Mejor, sí. Mejor. Lo entiendan mejor. Quizás eso lo entiendan mejor, la cuestión del amor. Es posible. Bueno, y el preámbulo este es porque antes estábamos hablando nosotros de la idea de la búsqueda de sentido, ¿no?, en nuestra generación. Sí. Y entonces yo te planteaba la idea de que realmente en nuestro tiempo mi impresión muchas veces es que hay una falta de sentido, o personas que se enfrentan a la realidad o la idea o la sensación de que no hay un sentido en esta vida y hay que hacerlo, hay que buscarlo, que la vida está de por sí vacía de sentido. Y tú me decías, no, de hecho no hay una falta de sentido, sino un exceso de sentido. Sí. ¿Qué querías decir con esta idea? Creo que la tierra del hombre, de nuestro ser, es tan rica que se puede quedar a la superficialidad toda su vida con algo de comida sin problema, pero que hay un paso que dar con las raíces más adentro, ¿no? Y cuando descubrimos eso, ya no podemos volver atrás, ¿no? Y lo que quería decir es que no creo que falta sentido, porque si faltamos sentido, nos matamos, ¿no? Así que si la gente sigue viviendo, es que encuentra de una manera u otra un sentido, pero que en nuestra sociedad hoy hay tanto y tanto sentido que quizás nos perdimos, y además que la mayoría de la gente piensa que cada uno hace su propio sentido, lo que no es tan falso, porque como te dije antes, tenemos cada uno nuestro propio camino, nuestra propia historia, nuestras propias preguntas, pero que si la cuestión del sentido cae sobre nuestros propios hombros, pesa demasiado. Y esta búsqueda, si tenemos que construir nosotros mismos este sentido de cada piedra que tenemos, nos perdemos también, creo. Vale, y entonces una persona que busque sentido, o sea, un aspecto interesante, ¿no?, de la búsqueda de sentido es algo de lo que hablábamos también, que es la idea de la secularización, ¿no?, Sí. que lo comentábamos antes. Una tesis que está muy repetida, muchas personas la creen así, ¿no?, que es que vivimos en una sociedad cada vez más secularizada, donde los antiguos marcos de sentido religiosos, cristianos que tenía la sociedad han desaparecido, y ahora lo ha reemplazado una especie de nuevo espacio social donde ya no hay una práctica religiosa. Sin embargo, la sociología dice que de hecho esto no es así. Hay muchos matices que cuestionan esta tesis, ¿no? ¿Quieres comentar un poco sobre...? Es que, no sé, es que la religión no ha desaparecido, eso está claro. Quizás el cristianismo se vuelve ahora como un folclore, ¿se dice? Uh-huh. Que vas en las tiendas de adorno para encuentras a virgencitas, ¿no? Sí. Y conozco bastante gente que tiene virgencitas así solo para adornar, ¿no? Que no tienen ningún sentido de... Así que aquí sí se perdió algo, de verdad. Pero de decir que la gente ya no tiene nada de religiosidad es una locura por mí. Porque, por ejemplo, cuando estuve en Lyon, guardaba una iglesia cada domingo. Y tenía cada vez cantidad de jóvenes que venían a buscarme, a decir, oh, usted, señor, cuando vengo aquí siento algo.
de, no sé, de paz, de no sé qué es, lo siento en mi cuerpo y cada vez que vuelvo aquí, si hay algo, quiero volver, pero me voy y ¿qué es eso? Así que tengo muchos hermanos viejos que dicen, ustedes, o sea, vosotros, esta generación, solo con sentimientos y quieren sentir algo en su corazoncito y eso no. Así que, bueno, hay una parte de superficialidad, pero creo que detrás de eso hay una búsqueda, hay algo de religiosidad que hace parte de la persona humana, que es de... En antropología hablamos de relación con el invisible, para no decir Dios, para no decir religión. Y creo que esa relación con algo que no se ve, pero que está presente, eso sí, sigue. Y no se puede borrar, lo espero. No se puede borrar. Y por eso hay como un lugar, un espacio libre para nosotros, para decir a la gente lo que estás buscando, lo que sientes. Estás en camino a él que llamamos Dios. Después hay un paso que hacer para decir Jesús, pero eso viene quizás antes, quizás después, no sé, no tengo la respuesta. Pero hay un espacio libre. Claro, el problema es ese salto, ¿no? Porque en línea de lo que decíamos, mucha sociología va a cuestionar esta tesis de que vivimos en una sociedad secular y va a decir que en realidad hay que matizar eso para decir que lo que hay es un desprestigio de las instituciones religiosas tradicionales, de las aparentes soluciones tradicionales al problema del sentido, y lo que hay es realmente una explosión de espiritualidades particulares o espiritualidades que cada uno se hace a su medida. Y la pregunta es, del lado de la búsqueda de la persona que quiere encontrar algo y que es consciente de que un paradigma donde decir que el mundo está vacío de sentido no satisface y ve que tiene que haber algo más, a la respuesta de Jesús, que es lo que tú has mencionado, el paso último de llegar a aceptar a Jesús como esa encarnación de esa pregunta por el sentido, hay un paso y la barrera, por así decir, que separa esos dos es que yo creo que mucha gente diría a lo que acabas de comentar tú, vale, pero esto de Jesús, esto del cristianismo es una especie de respuesta prefabricada, Sí. es algo que viene dado tradicionalmente y ¿cómo puedes hacer que eso sea algo que tú lo sientas sentido por ti y que responda a tu vida particular si es una especie de paradigma obsoleto y completamente... Sí. ¿Qué responderías tú a esta gente, por ejemplo? Les digo que hay que... Primero, este rechazo de las instituciones no creo que sea verdadero, porque nunca más... No es... ¿cómo se llama? Anarquía. No es anarquía. Es decir, que... Hoy más que antes, la gente quiere que las instituciones cambien. Es decir, que, por ejemplo, la cuestión del matrimonio homosexual o del casamiento de los sacerdotes, a veces no entiendo por qué tantas personas que están afuera de la iglesia quieren que la iglesia cambie. Yo diría a esas personas, la institución de la iglesia no es solo el Papa, los cardenales en el Vaticano, ¿no? Hay que tener esta imagen más larga de la Iglesia, que es una sociedad, hace parte del Santo Oficio, todo eso hace parte. ¿El Santo Oficio? ¿A qué te refieres? O sea, el Santo Oficio era un nombre para la Inquisición antiguamente. Creo que estás pensando en otra cosa, probablemente. No, todas las instituciones del Vaticano, sí, del gobierno, de todos los dicasterios. Los dicasterios. Muy bien, eso es. Pero... Y yo intento de no dejar la iglesia institucional afuera diciendo, no, si tienes razón, solo es tu corazón con Jesús y nosotros, así la pequeña iglesia del pueblo y no más. No. Intento demostrarles que si conocemos a Jesús ahora es porque algunas personas durante siglos han transmitido, ha intentado de preservar a este mensaje. Y claro que hay todo lo institucional y los sombreros de los cardenales o de los obispos con los pompones y todo. Sí. Hay muchas cosas, pero que el más importante adentro es realmente cuidar el mensaje de Jesús. Y es lo que me llama la atención por la obra de Santo Domingo, que solo lo vemos como inquisidor y a castigar a los cátaros. A los cátaros. A los cátaros, a castigar a los cátaros. Es decir, que los cátaros decían, el cuerpo es malo, no hay que comer, no hay que tener relaciones sexuales.
Y tenemos un ejemplo de un hombre de la iglesia que intenta cuidar el mensaje de Cristo. Y eso es la institución. Todo alrededor, cosas de sociedades, de jerarquía. Bueno, es importante, a veces es demasiado excesivo, bueno, pero no es el más importante en el papel de la iglesia. Hay una carta de Tolkien, que es un autor que me gusta mucho, sí. donde él dice en resumen la siguiente frase, que en nuestro mundo el mejor de los vinos tiene que ser conservado en botellas, sí. que sean frágiles sí. y que haya que tener en la bodega para ayudar a preservar ese vino. Sí. Y un poco de ese sentido que sí que transmite el cristianismo, sí. Tiene este aspecto institucional, nos guste o no, ¿no? Que tiene que actuar de continente, ¿no? Para las sí. Diferentes prácticas. Y si puedo seguir con la metáfora, sí. Una monja me decía, porque no tienen muchas vocaciones, ¿no? Y esta monja me decía, cuando tenemos un buen vino, queremos compartirlo. No se bebe solo un buen vino. Y eso hace parte también de esta búsqueda de sentido, que mucha gente está muy sola en esta búsqueda, y que en el cristianismo preservamos el buen vino, pero también no podemos guardarlo por sí mismo, ¿no? Que siempre nosotros. Hay que compartirlo. Y es el otro aspecto de la iglesia y de la institución que es muy importante, es que no somos solo en este camino hacia Dios. Exacto. Sí. A mí eso me parece importantísimo. Esto lo mencionamos en uno de los primeros podcasts, hablando de un libro de Joseph Ratzinger, que luego fuera Benedicto XVI, Introducción al cristianismo, que comienza con esta anécdota que ya comentamos en otro podcast, pero donde viene a decir básicamente que para el creyente la duda siempre permanece en el trasfondo. La posibilidad de que aquello a lo que el creyente, le ha entregado la vida, fracase, no sea verdad, pero al revés, para el no creyente, la posibilidad de la fe, de la creencia, también permanece sí. en el fondo, ¿no? Y esta dualidad de que nosotros parece que hemos encontrado el sentido, pero es que la búsqueda de sentido en nuestra propia vida continúa sí. y por parte de las personas que están fuera sí. es muy importante, a mí personalmente me parece muy importante seguir escuchando o prestando atención a esta búsqueda de sentido que hace el que no sí. es creyente. Sí, y además de decirles que es una búsqueda, es decir, que no encontramos a la verdad y ya no es, que veo con ellos que siempre se sorprenden cuando digo que tengo dudas. Es decir, que este camino de fe es largo, que hay desierto, que a veces, no sé, despertamos, voy a hablar con yo, despierto y digo, pero ¿qué es el sentido de todo eso? Haciendo, ¿no? Sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo este hábito, Dios mío? Sí, eso te entiendo. Y que es auténticamente una búsqueda, es decir, siempre estamos caminando. Bueno, entonces, en los diferentes temas, lo que vamos a hacer ahora es, no sé si mencionar otro libro, ya he quedado de pedante para arriba porque he mencionado no sé cuántos textos en los últimos 5 minutos, pero hay una novelita de un escritor inglés del siglo XVIII, muy poco conocido fuera de Inglaterra, que es el Dr. Johnson, o Samuel Johnson, que es una novela que se llama Rasselas, el príncipe de Abisinia, creo que es una novela en el contexto de la Ilustración. ¿Vale? Y el Dr. Johnson se le ve como un ejemplo de la Ilustración en Inglaterra, un hombre de letras, un hombre sabio que escribe un diccionario, el primer diccionario de la lengua inglesa. Y esta novela es una novela muy típica del estilo de la Ilustración, que es un joven rico, Rasselas, que es el hijo de un noble o algo así, bueno, es príncipe, ¿no? Y está harto de su vida material satisfecha y se va a buscar el sentido. Y la novela cada capítulo él va a un país diferente, sí. va a los egipcios, sí. va a no sé dónde, e intenta plantearse la pregunta por el sentido en diferentes culturas. Y se va preguntando, ¿no? ¿Por qué los egipcios embalsamaban a las personas? Porque creían que la muerte no sé qué. Y al final de la novela, bueno, es muy estilo Ilustración, ¿no? Él no queda satisfecho con ninguna de las respuestas. Lo que me gustaría que comentáramos, algo que estábamos hablando antes, es esas pequeñas respuestas o intentos de respuesta sí. Por el sentido que se van dando en nuestro mundo, para nosotros, nuestra generación, en el siglo XXI, ¿vale? Una de las cosas que hablábamos antes, que tú me comentabas, es el tema de la transparencia.
Sí. ¿Vale? Hemos hablado de las instituciones Sí. y cómo hoy en día parece que la gente está muy desapegada de las instituciones, no se sienten muy atraídos por el aspecto institucional, pero hay algo que se exige o que al menos se convierte en una demanda muy importante hoy en día, que es la de la autenticidad, la transparencia, el que una persona pueda ser vista, ¿no?, por los demás. ¿Quieres comentarme un poco más sobre esto que hablábamos antes? Lo que me llama la atención en nuestra generación, esta exigencia de transparencia, es que hay como en nuestra sociedad una luz muy fuerte que alumbra todo. Puede ser bueno, como, no sé, todo este movimiento de Me Too, de hacer transparencia sobre las violencias que la gente está sufriendo, y toda esa cosa. Pero también una luz que va más allá, que tiene que alumbrar todo y, por ejemplo, pienso en la pornografía o a la gente que sí muestra todo y que como si fuera nada, ¿no? Y que ya no hay espacio para el misterio, el secreto, aún en la pareja y todo eso, ¿no? Y creo que hay esta luz de la sociedad muy fuerte y la gente ve de frente la luz de Dios o de la iglesia muy fuerte también, como Job. Job, ¿sí? El personaje de la bíblico Job, que dice a Dios, por favor, déjame en paz y mira por otro lado porque ya no puedo soportar a tu luz. Así que creo que a veces estamos como, sí, comprimidos o piégés. Como oprimidos. Oprimidos. Creo que estamos oprimidos entre dos luces. Y mientras que la luz de Cristo, creo que Él que es el sol que se levanta, que es la luz del mundo, es una luz que no quema, sino que realmente alumbra en las tinieblas, pero de una manera tan suave, que solo está aquí para guiarnos, y que también lo vemos en los salmos. Dios puede ser sombra, es la sombra bajo de sus alas, y que podemos encontrar por fin sombra que nos da sí, un lugar para descansar, para ser en paz, para no estar siempre bajo esos ojos, como esas cámaras que te están mirando. Que nos mirando todo el tiempo en las redes sociales y todo. Y eso creo que también tenemos un mensaje para la gente, ¿no? Que en esta búsqueda de sentido, decir, sí, la transparencia es una exigencia, porque justicia y paz se encuentran, porque amor y verdad se abrazan. Pero, una cita de un salmo. ¿Cómo? Una cita de un salmo. Sí, el salmo, Salmo 84, creo. Luego lo buscamos, como te hayas equivocado. Pero que esa exigencia es muy importante, pero que la persona humana es tan profunda, tan enorme, que siempre queda un espacio bajo la sombra de Dios para encontrar descanso. Ahí has tocado un tema que me parece muy interesante y quiero profundizar, que es, podríamos decir, es el tema de las dos luces. Sí. Tenemos por un lado la luz. La palabra ilustración significa precisamente eso, ¿no? Desde el siglo XVIII, la idea de la luz de la razón, que no tiene obstáculo y que es capaz de penetrar en todo misterio, tras todo velo, y que hace que hoy en día seamos muy reacios a la idea de misterio. Es exactamente lo que has dicho. Esto lo podríamos relacionar con otro de los focos, de los puntos centrales, me parece a mí, en la búsqueda de sentido hoy en día, ¿vale? Que es la idea de que hoy en día vivimos en un contexto de una sociedad donde todo es permeable a la razón. Es decir, la mayor confianza está puesta sobre todo sobre la ciencia, ¿no? Esta cosa que muchas personas dicen, yo creo en la ciencia, que es una frase que hemos escuchado todos, yo creo, ¿no? Y es una frase muy curiosa, pero es esta idea de que no se ha de confiar, no se debe confiar, no hay que confiar en una institución que no profese esta adherencia completa a una racionalidad, a que todo sea transparente. Yo pienso, no somos nosotros científicos, ¿no? No voy a entrar en ese tema, pero me parece que cuando hablamos de la búsqueda de sentido hay que mencionar la ciencia como precisamente aquello en lo que la gente pone el corazón, muchas veces. Sí. Sí. Es que en la ciencia pienso también en la psicología, me hace pensar a una cosa que hice con un vínculo con eso. Así que
cuando hacemos la luz con la ciencia, con la razón, con todo, hacemos la luz con toda transparencia sobre el mundo, pero sobre todo sobre nosotros mismos, ¿no? Y hay como una tendencia en nuestra sociedad de siempre vernos mucho, mirarnos adentro, lo que es muy bueno también de la psicología, de entenderse, de entender sus sufrimientos, sus heridas y todo. Pero lo que pasa es que cuando nosotros mismos miramos adentro de nosotros mismos, se ve oscuridad. Es decir, que todos tenemos nuestra parte de oscuridad, de tinieblas, y nos podemos perder también ahí. Y de ver que no somos tantos transparentes y que cuando lo somos, sorprende, ¿no? Y así que quizás hablase de dos luces, esta luz que quema, y la luz de la sociedad, de transparencia. El más importante es ponerse bajo la mirada de Dios, ¿no? Es que esta luz suave, pero que alumbra, y que no podemos soportar nosotros mismos todo lo que vemos afuera y adentro, y que es solo creo la ternura de la mirada de Dios que salva y que puede alumbrar sin, ¿cómo decir? Siempre habrá espacio para las tinieblas, ¿eh? Lo vemos con los apóstoles, los discípulos. Pero que si dejamos de querer mirar nosotros mismos, pero de dejarnos mirado por Dios, ahí algo cambia de tipo de luz, creo. Yo creo que eso es clave. O sea, precisamente en el drama del cristianismo, el drama que el cristianismo cuenta, entran tanto la luz como las tinieblas, pero no en un sentido maniqueo donde solamente Dios se identifica con la luz. No, Dios se identifica con la tiniebla que todos llevamos dentro, y esa luz de Dios traspasa, abraza tanto la luz como la tiniebla, y es esa conciencia de que nosotros no somos seres de luz pura, no somos ángeles, ¿no? Eso es importantísimo. Y ahí sí que vemos lo que tú dices, ¿no? La ternura de Dios que sí que abraza las profundidades. El Dios del subconsciente, el Dios de... O sea, eso es algo que decía un dominico inglés, ¿no? Hablaba de que Dios también es Dios sobre nuestra vida no consciente, sobre las profundidades más oscuras del corazón, ¿no? Y entonces eso es importante, porque el que ponga la confianza en la ciencia, ¿vale? No estamos diciendo que la ciencia... Bueno, en primer lugar, remito al oyente a un podcast anterior sobre la ciencia en mayúsculas, donde pusimos muy en entredicho, ¿no? esta idea. Pero como sabemos, la ciencia sirve dentro de su esfera, dentro de su ámbito de actuación, para las cosas para las que sirve, pero hay mucho del corazón humano que no es satisfecho, ¿no? Y yo creo que eso es la clave en esta búsqueda de sentido. Entonces, pasamos un primer hito, hemos pasado varios hitos sobre esta búsqueda de sentido. Vale, entonces el otro hito, el otro aspecto importante en esta búsqueda de sentido, quizá algo que caracteriza a la búsqueda de sentido hoy en día, es la ausencia de una conciencia sobre la muerte. Sí. ¿No? Que es algo que en nuestra sociedad, característicamente por las condiciones materiales en las que vivimos, no hay esa conciencia. Esto lo ha estudiado, hay muchos antropólogos que estudian eso, ¿no? Cómo otras culturas, aunque no sean cristianas, tienen esa conciencia sobre su finitud. Tengo un ejemplo. Es que en el año 2000, no sé, 2017, quizás 16, hubo un masacre. ¿Una masacre? Una masacre en Estados Unidos, como hay muchos, ¿no? Y, no sé, me tocó mucho el corazón. Me fui al Trocadero, cerca de la Tour Eiffel, solo a andar y todo. Y encontré a un grupo de jóvenes como yo, que estaba poniendo velas y llorando por eso, ¿no? Y me puse ahí y empecé a llorar. Y así hubiera podido quedar no sé cuánto tiempo. No sabía por qué lloraba, solo no entendía por qué yo era vivo y ellos no. Y hay una mujer que paró a mi lado, era de Asia, y no hablaba francés, hablaba inglés, y me tomó así en sus brazos, y después me miró y me dijo en inglés: tienes que irte, ya está, vete. Y me fui. Ya está, deja de llorar. Sí, y me fui. Se acabó, basta. Y hubo algo después, cuando descubrí la palabra de Jesús: deja a los muertos. Que entierren. A los muertos. A los muertos. Eso. Eso lo tienes que explicar, porque para el que no esté familiarizado con esa
Ahora lo comentamos. Es decir, que creo que por nuestra generación, antes sabíamos que la muerte existía y que teníamos miedo a la muerte, ¿no? Miedo al infierno, miedo a esta vida después de la muerte y cómo va a pasar y todo. Pero la muerte hacía parte de la vida. Ahora creo que ya no tenemos miedo a la muerte. Yo lo veo con mis amigos y todo. Dicen, sí, la muerte es, bueno, sí, moriremos, pero hace parte de la vida y no importa. Pero cuando la muerte llega, como yo con esta masacre y todo, cuando llega nos deja sin palabras. No sabemos por qué estamos vivos. Y creo que es quizás porque como ya no miramos de frente la muerte, ya no podemos entender por qué estamos vivos. Y que como el vínculo es tan fuerte entre los dos y que lo vemos con Cristo y que hay que pasar por la muerte para la vida eterna que empieza en esta vida, pero hay que pasar por la muerte y que cuando miramos a Jesús miramos a resucitado, pero también a la cruz. Y que hay este misterio, volvemos a este tema del misterio, pero el misterio de la muerte que hace parte de nuestra vida. Y ahí creo que se pasa algo que podemos hacer con la gente que encontramos, es de hablar de la muerte. Esto me recuerda muchísimo a un filósofo español que está vivo hoy en día, que se llama Higinio Marín, y es una reflexión que le escuché a él y me llamó mucho la atención, que es la de decir que en nuestra época, hoy en día, es una época, un contexto histórico único, porque es la primera vez que nosotros no tenemos la conciencia de un peligro, una situación tal que veamos nuestra vida al borde de la muerte, ¿no? Se refiere en el sentido en que a lo mejor, pues, no sé, alguien que tenga algún pariente que haya trabajado en el campo hace 2 vidas, ¿no? Me refiero, que haya podido conocer un hambre tan grande que haya temido por su vida, alguien que haya pasado por un frío tan grande que haya temido por su vida, puesto que las circunstancias actuales, la esperanza de vida tan elevada que existe, etcétera, hace que la muerte se vea como algo controlado, dice este filósofo, de tal manera que cuando hay un accidente y alguien muere, siempre se ve como que algo ha fallado. Sí, faltaba planificación, sí. Faltaba que el gobierno no había puesto o faltaba que no sé qué. Y la muerte parece algo completamente accidental, extraño, ¿no? No es normal. No es normal, exacto. Y la ciencia tiene que matar a la muerte, ¿no? La ciencia tiene que encontrar posibilidades y a eso, al mismo tiempo, no sé cómo está en España, pero en Suiza, por ejemplo, y ahora en Francia más y más, hay la cuestión de la eutanasia. Que también es muy candente en España ahora mismo, sí. Que también preferimos elegir el día donde vamos a morir, más que enfrentarse de una manera, no sé cómo decir, inesperada a la muerte, que la guardamos como muy afuera. Una cosa que me llama a mí la atención es que en la obra de Tolkien, le vuelvo a citar, que ya sabes que me gusta mucho, es muy interesante que a Tolkien le fascinaba el mundo pagano, o sea, de hecho, pagano en el sentido neutral, no me refiero a pagano, eres un pagano, sino el mundo no creyente medieval, los vikingos, el mundo germánico, ¿no? Por así decir, y se planteaba mucho la actitud ante la muerte en estas sociedades, y podemos decir que la obra de Tolkien es una reflexión constante sobre la muerte y la inmortalidad, ¿no? Y una cosa que le llamaba la atención a él sobre los pueblos germánicos es esta actitud de desafío ante la muerte, de enfrentarse a la muerte con coraje y con una especie de audacia insultante muchas veces, ¿no? Es decir, voy a desafiar el hado que me enfrenta. Y esto me llama la atención como algo muy diferente de la actitud a la muerte hoy en día, que es la de intentar programarla o planearla en lugar de salir al enfrentamiento, ¿no? de la muerte. Esto me lleva un poco a la idea de que yo creo que en nuestro tiempo, si las instituciones tradicionales han perdido prestigio, credibilidad, etcétera, no religiosas me refiero, algo que resulta muy atractivo a los habitantes del occidente del siglo XXI es el contraste con otras culturas, el compararse en este juego de espejos casi narcisista, ¿no? Es decir, yo me comparo con
por ejemplo, Tolkien, pues eso, le parecía una fuente de inspiración el comparar con las tribus germánicas medievales, ¿no? Y hoy en día yo diría que las culturas orientales, estoy pensando en la India, ¿no? Sobre todo, tienen mucho atractivo, han tenido mucho atractivo en esta búsqueda de sentido. Y sabemos que hoy en día, quizá tú me comentabas, ¿no? Casos de amigos o de personas que conoces que se ven muy atraídos a esa espiritualidad que llaman de manera vaga e imprecisa oriental, india o lo que sea. Y muchas veces es una especie de apropiación de esa tradición dentro de nuestras propias categorías y nuestras preguntas. Pero bueno, como sé que has estado en la India, pues te estoy sacando este tema para preguntarte por tu experiencia, porque me parece muy interesante como parte de tu búsqueda de sentido personal. En cierto momento, ¿no? Me contabas. Sí. Estuviste allí. Es que me fascinaba también esas religiones orientales, y cuando estuve, bueno, solo 6 meses allá, pero con colegas hindú o budistas, y fue, ¿cómo decir? Fue muy fuerte, porque por ejemplo cuando fui a Varanasi, donde la gente va a morir, porque es el lugar, si mueres a Varanasi puedes ir a Nirvana. Vale, vamos a situarnos. ¿Estabas en la India? Sí. ¿Estabas antes de que fueras fraile? Sí, antes. ¿Vale? ¿Y 6 meses estuviste? Sí, unas prácticas en New Delhi. En New Delhi, en Pero Nueva Delhi. Viajé bastante porque como trabajaba en el turismo, me enviaban allá. Y cuando fui a Varanasi, vi a esos sacerdotes hindú con toda la gente al lado del Ganges. Del Ganges, sí. Del Ganges, sí. A hacer oraciones con incienso, con velas. Era hermoso. Lloré, tan era. Y me dije, pero bueno, sí. no puede ser solo como paga, ¿no? Hay algo de verdad ahí que me toca el corazón, ¿no? Pero cuando fui más allá, conociendo a esas religiones, fui en Himalaya también, en los templos budistas y todo, a conocer, sí, más y más a esas religiones, vi que había algo que, no es decir católico, budista, pero que lo que conocía de Dios, de su ternura, de lo que creo que hizo por nosotros, no lo encontraba en eso. Vale, ¿qué quieres decir con eso? Es, por ejemplo... Es que... Es una afirmación bastante grande, ¿no? Sí, decir que no encontrarás sí, es fuerte, pero lo veía cuando hablaba con mis colegas, que me decían, ¿tú crees realmente que Dios puede ser humano y hablar con nosotros y crees en un Dios que ha fallecido? Sí, que ha muerto. Y ahí me dio cuenta, ¿no? Que sí es una locura. Pero lo que habla mi corazón, en que creo, es eso. Y no puedo explicarlo, no puedo decir, tú tienes todo falso y estás afuera. ¿No? Es solo que sé que no lo encontraba. Y esta fascinación por el mundo oriental y lo que vemos como una filosofía del budismo y todo, cuando lo conocí realmente de lo que decía del hombre, de la carne, de Dios, de los hombres en general, eso sí, fue como... Porque cuando estuve en India, estuve como en un desierto espiritual. Ya no iba a misa, ya no rezaba. ¿Creyente en esta época? Es que, no, era creyente. Dije a Dios, bueno, estoy siguiéndote, te busco, pero no sé por qué, y ya ahora me da igual. Me fastidia todo, me voy de vacaciones, sí, te dejo, y quizás nos veremos, pero ahora ya estoy cansado. Intente de ir, bueno, cortar así. No, es demasiado por favor, largo. me parece muy interesante pero esto. Es que mis colegas respetaban mucho a las religiones, y el Viernes Santo vinieron a verme a mi oficina y me dijeron, ¿por qué estás aquí? Yo dije, estoy trabajando. Y me dijeron, no, tienes que ir a tu misa, a la iglesia, porque es Viernes Santo, por los cristianos, muy, muy importante. Yo dije, sí, me fui. Y había el transporte horrible, problemas de metro, la lluvia que empezó a caer demasiado, tuve que tomar un rickshaw, sí, eso. Y llegué a la catedral, la misa estaba acabándose. Y lloré todas mis lágrimas y dije a Dios, bueno, si hago tantos esfuerzos que no da nada, no sé por qué lo hago, ya no me importa y no sé por qué estoy aquí. Quizás existes, pero ya no me da igual.
Y necesitaba, creo, este tiempo para así alejarme, quizás, a encontrar más a esas religiones que me fascinaban. Pero cuando regresé a Francia, fui a la Catedral de Notre Dame para dar un paseo. Y entré, había vísperas, incienso, y todo mi ser sentía como si estoy de regreso a casa, es mi casa. Y ahí hubo como un paso muy importante en mi camino de fe. Pero no tenían... No, eso no podía encontrarlo en India. ¿En qué medida te planteaste seriamente la posibilidad de tomarte en serio esas religiones con las que entraste en contacto, o cultos con los que entraste en contacto en Nueva Delhi? ¿Hasta qué punto investigaste sobre la posibilidad de aprender más sobre el budismo, sobre el hinduismo? Oh, es que de ir en los templos con colegas hindú budistas, a rezar con ellos, a leer los libros también, leer un poquito de Dalai Lama o leer el Ramayana, por ejemplo. Pero no fui muy lejos, ¿no? Pero hay una cosa que me gusta en el Concilio Vaticano II, habla de las semillas de verdad que hay que Dios puso en toda parte. Y eso tenía que entender porque cuando veo a mi amigo rezando, sé que hay algo, pero que al mismo tiempo no me satisface. Es decir, que no es suficiente. Y creo realmente que en Jesucristo se dio todo. La plenitud. Yo creo, claro, realmente yo creo que muchas veces nos fascina ver todas estas prácticas, etcétera, porque en un mundo que es aparentemente tan secular quizá en el sentido de que no hay una ritualidad externa muy identificable, aunque esto es cuestionable, porque podríamos decir que muchos ritos sociales que no catalogaríamos como religiosos son muy religiosos, y esto es un debate en ciencias cognitivas de la religión, antropología, que esto saldrá en el podcast tarde o temprano, ¿no? Un meeting político, un partido de fútbol, etcétera, ¿en qué medida son eso? Bueno, lo que podríamos llamar religión tradicionalmente hablando no está tan presente en la esfera social pública de nuestra sociedad, y como sí que está presente en una sociedad como la India, es algo que nos llama la atención. Pero al interesarnos por estas formas de religiosidad orientales, lo que hacemos es desvirtuarlas o convertirlas en nuestras propias categorías. Hacemos que nuestra búsqueda de sentido de la que estamos hablando, esto sea una especie de respuesta más. Pero esa gente no ve esa pregunta por el sentido desde su lado. Ellos simplemente practican su... Pero hay muchos católicos que hacen lo mismo. También, diciendo, tomo en la iglesia lo que me gusta, que sean los progresistas o los tradicionalistas, ¿no? Este rito, este costumbre, y nos alejamos de la verdad. Pero quizás a veces necesitamos este paso para poder volver a lo que es esencial, creo. Y entonces me interesa porque ya has mencionado varias veces como un poco la coda en un rondó, en esta forma musical que se repite un motivo, hay una especie de estribillo que se va repitiendo después de variaciones. Hay un motivo musical, luego se repite el estribillo, otro motivo musical, se repite el mismo. Y el estribillo que repites aquí es el de Jesucristo, como esa respuesta a esa búsqueda de sentido. A mí me gustaría preguntarte más concretamente por ese paso que das tú como una persona que se planteaba, que buscaba, ¿no?, este sentido en su vida, en el contexto de pues, ser un joven de tu edad, en tu tiempo, viendo las diferentes soluciones o respuestas en el contexto de Nueva Delhi, etcétera, para llegar al paso de decir, no, es que el sentido está en esta dirección, en la dirección de Jesús, de tener una relación con Jesús, de vivir en amistad con Jesús. ¿Y cuáles son los pasos? No hace falta que nos cuentes toda la historia en detalle, pero sí que me interesa saber ¿qué pasos hay que hacen que una persona se dé cuenta de que hay algo ahí que vale la pena explorar, tanto como explorar el budismo, el hinduismo, etcétera? ¿Qué es lo que crees que hace que alguien del siglo XXI occidental de repente vea más valor en la posibilidad de escuchar a Jesús? Es que cuando dije tengo un amigo sacerdote muy mayor,
Pero cuando le dije, estoy pensando en entrar en la vida religiosa, me dijo, primero tienes que encontrar a Jesús. Todavía no sé si lo encontré realmente. Es decir, que es un misterio para mí, pero solo que cuando leí, nunca viene a mí si el Padre lo atrae. Si el Padre no lo atrae. No lo atrae. Ahí dije, bueno, estoy siguiendo a Dios y siento de todo mi ser que me atrae Jesús. Y que, no sé, si intento imaginar que podría estar aquí, mi mente explota. No puedo, es demasiado por mí. Pero que sé que tengo fe que con el tiempo voy aprendiendo a conocerlo, y sobre todo es lo que me atraí quizás con la orden de los dominicos, es que cuando escucho a los hermanos que conozco con todas sus fuerzas y sus debilidades, cuando les entiendo hablar de Cristo, me toca el corazón. Y como solo soy hermano desde muy poco, 4 años, pero a veces veo que cuando tengo que hablar de Jesús con la gente afuera, hay algo que me lleva y que puedo hablar de Él, aunque queda un misterio inmenso por mí. Y ahí hay un misterio donde no tengo transparencia de lo que hablamos antes, pero que hubo este paso de entré en la orden sin haber leído la Biblia. Y había leído una vez el Evangelio de San Marco, pero... No te habías leído el contrato antes de entrar. Pero sí, por ejemplo, fue a Jerusalén también, sí, 5 meses, ya te dije. Contaremos. Y fue un paso porque todas esas historias del Evangelio y todo, que era como un mito para mí. Cuando estuve allá, sí, me dije, pero sí, existió. Se vuelven históricas, ¿no? Sí, hay un lugar, hay espacios, y fue realmente un hombre. Pero creo que para Jesús es más difícil para mí de entender que pueda ser hombre, pero que sea divino y el verbo de Dios, eso sí. Pero hay esta encarnación que queda para mí un misterio completo, y que creo que cada uno tiene su propia historia, pero que yo tengo que encarnarme, se dice también, que no logro encarnarme realmente, y que me falta este paso para quizás entender a Cristo y encontrarlo. Con encarnarte te refieres concretamente a qué te refieres concretamente. Es que, no sé, me siento que estoy a la superficie. En la superficie. En la superficie de mí mismo, que es muy difícil entrar adentro, de realmente ser humano. Y es un paradoxo, ¿se dice? Una paradoja. Una paradoja. Y es una paradoja que nunca me sentí tan humano desde que estoy en la orden. Mientras que hacemos el voto de pobreza, de castidad y de obediencia, de todo lo que hace un hombre, ¿no? De poder hacer lo que quiere, tener relaciones sexuales y todo, y hacer lo que quiere de su plata, todo eso... Con su dinero, sí. De su dinero. Luego hablaremos por qué tienes esta conexión con Perú. Ahora lo mencionaré. La plata. La plata. Desde que renuncié a todo eso, empecé realmente a enfrentarme a mí mismo. Sobre el voto de castidad, sobre todo. Es decir, que cuando sí, lo hacemos, nos enfrentamos a eso de decir, escucha, cuerpo, ya no vas a hacer lo que quieres todo el tiempo. Hay una pelea, un desafío, donde aquí vivo, creo, una encarnación de realmente ser humano y de no quedarme todo el tiempo en Instagram, por ejemplo. Sí. Hay tantas cosas en nuestras sociedades que nos toma fuera del cuerpo a veces. Y que la vida religiosa y la vida cristiana en general, pero de una manera especial a veces la vida religiosa, nos pide encarnarnos más como Cristo. Yo creo, o sea, lo que cuentas nos sugiere lo siguiente, que es que hay una paradoja dentro del cristianismo que muchas personas, hablo como alguien que fue ateo, ¿no? Desde el contexto de ser ateo, muchas veces no nos damos cuenta, que es que estamos hablando de la búsqueda de sentido, que es algo activo que yo hago,
pero en el cristianismo siempre hay paradójicamente un componente de encuentro o de sorpresa o de algo que viene del exterior, y que por más que uno busque ese encuentro con Jesús del que te preguntaba antes, realmente no es algo, no es el fruto de una búsqueda en el sentido de, no es un logro que yo consiga, no es un mérito que yo he conseguido, sino que siempre viene como un don exterior, ¿no? Y por eso la categoría para entender el cristianismo correctamente es la categoría de relación, yo creo, porque en una relación personal siempre hay un aspecto de que no puedes forzar la voluntad de la otra persona, ¿no? Entonces, y de ahí viene un poco la idea de que, al menos desde el cristianismo, pensamos en que Dios se hace humano precisamente para hacer posible esa relación, que es el mejor modelo, el mejor lenguaje que tenemos para hablar de qué es Dios, ¿no? Y de ahí un poco que el aspecto de don, de que el cristianismo es algo que no solamente lo buscamos. Hay una búsqueda, pero el encuentro se produce en el contexto de búsqueda, pero es un encuentro, no es un don que viene exterior, y entonces se expresa como esta relación humana. Y el mejor testimonio, se suele decir, de lo que la Iglesia cree, no es tantas palabras que se puedan decir, sino el propio amor que se tiene en los cristianos, ¿no? La propia relación, la propia comunidad de la Iglesia, que tiene que ser esa expresión de ese amor. Y ahí hablas tú de, precisamente en los hermanos, en la comunidad religiosa en la que estás, es esa forma de religiosidad tan ajena a lo que estamos acostumbrados, una religiosidad pasiva, que es dejar que Dios nos hable a través de otras personas, ¿no? Sí, es que a veces la pregunta para la vocación, ¿dónde Dios me llama? ¿Sigo? Sigue, yo creo que da igual. ¿Podrás cortar la...? No. Sí, da igual. La pregunta de la vocación es ¿dónde Dios me llama? ¿Qué quiere para mí? Todo, y ¿qué orden? ¿Qué laico, sacerdote? O eso. Ahora, más y más pienso que Dios me llama en este convento con esos hermanos. Y no más. Es decir, que, bueno, es la vida dominicana. Bueno, alguien está taladrando. La vida dominicana o dominica. Dominicana. Dominicana. Claro que es la vida dominicana en la Orden de Santo Domingo, todo, pero que me quiere ahora. Es decir, ahí compartiendo, sufriendo, alegrándome con esos hermanos en este lugar con esas pocas personas alrededor, pero que ahí hay una encarnación, y con eso no es solo como grandes ambiciones de ir allá, de hacer eso, de más y más intento de quedarme para una relación con los hermanos y con Dios día a día, que a veces estoy tan aburriéndome en los laudes, que me levanto a las 6:50 y solo estoy esperando a que todo pase demasiado temprano, pero que día a día la relación se construye, y eso me faltaba en esos de hinduista, budismo, que hay como un desafío de la meditación, de estar más y más y más alta, pero que solo con sus propias fuerzas y de frente a sí mismo. No hay, en la meditación budista, por ejemplo, no hay nadie de frente. No es una relación. Claro. Yo esto lo comentaba porque pienso en una amiga concretamente que, si escucha esto, quizás se reconozca, sepa de quién estoy hablando. Con quien hablaba, ella me decía, bueno, pero yo prefiero encontrar a Dios dentro de mí. Sí. Yo creo que Dios es una experiencia que puedo tener, y es la manifestación de pues una energía mística. No lo decía en estas palabras, pero a través de mi propia introspección, de mi propia meditación, etc. Y yo creo que el cristianismo puede contribuir a eso, decir, no está mal, ok, podríamos encontrar posturas cercanas en esa forma de entender a Dios, pero sobre todo, no solamente en la experiencia introspectiva, sino en la experiencia de donación y de relación, ¿no? Y aquí también hay que decir, yo creo, porque mucha gente tendrá la objeción de que el cristianismo no tiene el monopolio exclusivo de ninguna manera de esta especie de encontrar el sentido a través de las relaciones. Porque también hablábamos, y es el otro punto que comentábamos, que la búsqueda de la justicia social, la justicia social es un término muy manido y cargado, ¿no? Políticamente. Bueno, pues nos olvidamos de ese término. Pero la idea de intentar encontrar sentido a través de las causas sociales, involucrarse por el beneficio de la sociedad, mejorar la sociedad, eso no es estrictamente cristiano. Podríamos decir que a lo mejor tiene mucho que ver con un contexto cristiano, ¿no? Pero hoy en día mucha gente se considera a sí misma llena de sentido, o satisfecha, ¿no? Simplemente porque tiene una vocación social muy fuerte y no necesita ver más allá, no hay un horizonte más allá.
Realmente podríamos decir que el hilo conductor de estas cosas es esa búsqueda del sentido a través de darse a uno mismo, ¿no? A los demás. Creo que esa es la esencia. Entonces, ¿cuál dirías tú? O sea, yo creo que muchas personas sí que verdaderamente encuentran, ¿no?, este sentido en el darse. Sí. Pero no siempre esto llega a ser algo satisfactorio. No sé si quieres comentar un poco. Es que bastante gente dice que en nuestra generación somos muy egoístas, ¿no? Mientras que yo lo veo con todos mis amigos afuera de la iglesia y todo, que dan mucho, dan tiempo para asociaciones, dan plata también, dan a los pobres, pero que también sufren de tener demasiado. Hay algo que queremos dar y no nos satisface también. Y tengo un ejemplo, por ejemplo, cuando iba a entrar en la orden, hice algo que mi mamá era como... me fui a la casa de mi mamá, a mi cuarto, y quería botar todo. Había los libros, mi ropa, tirarlo y todo. Demasiado, pero voy a hacer votos de pobreza, ya no tengo nada y no quiero cargar todas esas cosas del mundo. Y mamá era, pero no botas todo, por favor. Había como queriendo dar todo, pero de manera tan fuerte que era afuera de lo que realmente pide, creo, Dios. Que es no de votar, sino de realmente dar a un nivel más allá que lo que podemos imaginar. Y votar, voy a clarificar porque es una palabra no se dice votar, echar. En la península significaría otra cosa, pero es como echar sin rechazar, algo así, sí. Echar, pero se entiende, sí. Lo siento. No, hombre, no te disculpes, simplemente por clarificarlo. Y tengo un ejemplo, por ejemplo. Bueno, voy a acabar con esta anécdota, la pondrás donde quieras. Es que antes de entrar en la orden quería hacer como... intentar algo con Dios, diciendo, ya, te doy un año, vamos a ver lo que haces con eso, sí, ¿no? Veremos dónde me lleva, pero ya te lo doy y si se pasa mal, es tu culpa, ¿no? Hago siempre eso con Dios. Okay. Es algo que te dejo hacer y... Lo hago, pero... Y, o te responsabilizas, sí. Señor. Así que, como te conté, estuve un año... quería ir en Egipto. Okay. Y los dominicos me enviaron en la selva peruana y a dar un año con los chicos al internado y todo. Y ahí aprendiste el bonito castellano, el bonito español que hablas. El verdadero castellano. El verdadero español con acento. Así. Y yo estaba en la mente de sí, tienes que dar un tiempo para los chicos, a dar clases de inglés, a ayudarles y todo eso. Y había un hombre que se llama Jerónimo, que pasaba cada semana para recoger la basura. Y un hombre realmente muy amable, pero olía mucho. Y tenía, ¿cómo se dice? Tenía verrugas. Verrugas con sus dos perros y todo. Y siempre quería hablar mucho. Y a veces yo me escondía para no verlo, porque me tomaba demasiado tiempo y ya no tengo otras cosas que hacer. Y realmente me escondaba adentro de la casa para dejarle recoger la basura y todo. Pero a veces, cuando realmente no tenía otra elección, bueno, lo veía, lo acogía, y a dar un cafecito, hablábamos y todo. Pero realmente lo tomaba la mano y después cuando se iba, ya iba a lavar las manos. Ya. Así que, y un día me cogió así y me dijo, empezó a llorar y me dijo, padre, ¿qué pensaba que eras padre? Sí, lo digo. Padre, eres el único que me mira como un humano. Y pensé, pero ¿cómo es posible? Porque no lo miro así. ¿Cómo puede ser? Porque estoy con todo lo que hago de malo con él, de evitarlo lo máximo que puedo. ¿Cómo eso pudo pasar? Y ahí entendí que en este año que daba, por ejemplo, con una meta bien fija en mi mente, Dios pasaba por otros lados, por mi mirada, por ejemplo, a dar algo de amor a alguien, de ayudarlo a sentirse amado, mientras que yo estaba tan lejos. Y ahí sentí realmente que pasaba algo que no se trata solo de dar
dar dinero, dar plata. Dar plata, sí. No se trata solo aún de dar su vida. No tiene un sentido. Hay mucha gente que da vida para muchas cosas muy buenas en la tierra y felizmente. Pero que el último paso, creo, es que de dar en las manos de Dios y que Él puede hacer lo que quiere de eso. Y es un abandono total, porque cuando damos queremos decir, sí, yo he dado. Pero cuando lo encomendamos todo en las manos de Dios y que Él hace lo que quiere, ahí hay un paso quizás de la verdadera limosna que nos cuenta el Evangelio. Y, eso es entrar en la lógica, esta lógica del cristianismo de la que hablábamos, la lógica de la donación, del don, de no solamente buscar donde yo soy el que inicia el camino, sino que tiene que haber un saber recibir, ¿no? Eso sí. Es muy complicado. Es decir, saber haber recibido primero para poder aprender a dar y entrar en esta dinámica. Dinámica me gusta, es una palabra adecuada porque implica salir de cierto estatismo donde yo estoy en el centro y entrar en un movimiento que me lleva a darme a otras personas. Y entonces eso lo expresamos con el concepto de limosna, que se entiende en un sentido muy material, pero es que tiene que tener ese sentido material, ¿no? Porque es uno de los movimientos básicos, por así decir, del cristianismo. Y entonces estuviste en Perú, ¿cuánto tiempo en total has dicho? 13 meses, o un año. 13 meses, Sí. un año, ¿vale? Estuviste. Y esto fue antes de que fueras dominico. Sí. Antes de entrar. ¿Y en qué medida dirías que te ayudó a definitivamente orientar tu Es que, bueno, me fui a Perú con la idea de estar con los dominicos y de rezar mucho, de ayudar, de tener los sacramentos y todo. Por fin, los frailes allá me pusieron en la selva, solito, sin sacerdote, sin nada, sin sacramentos y todo. Pasaban como rapidito una vez al mes. Bueno, y así que a veces decía a Dios, pero ¿por qué? Te buscaba y me mandas en un lugar donde no hay nada de iglesia, cuando rezábamos con los chicos. Pero hubo algo de una purificación de este deseo. Y antes de ir a Perú tenía esta idea de entrar en la orden. Mi padre espiritual me dijo, no, tienes que ir primero a Perú porque lo elegiste y después, si te queda muy fuerte, entrarás. Pero todo el tiempo en Perú estuve así, sí, voy a entrar a orden, sí. Ya había escrito a toda mi carta para el padre maestro y Sí, todo. para pedir. Llego al momento de enviarlo, porque regresé en la ciudad y me decía, antes del fin del año lo envías. Era diciembre y solo hice una ida y vuelta. Y tenía que enviarlo, porque si no íbamos de nuevo en la selva, sin internet, nada. No sé qué pasó, pero tenía 3 días, pasó un día, 2 días, y no podía enviarlo. Era como, quizás necesito más tiempo, no sé qué, sí, Dios, tú me has dado muchos signos y todo, pero no. Y hubo un encuentro, ya no voy a entrar en los detalles, pero donde he dicho a Dios, por favor, envíame un último signo. El último. Haciendo aquí negocios con Dios. Sí. Siempre es negocios. Siempre haces ahí. Y se sienta a mi lado un hombre que conocía muy bien, que acababa de salir de la iglesia, de sacerdote. Había esposado una mujer. ¿Había qué, perdona? Se había casado con una mujer. Vale. Y yo lo miré y dije a Dios, bueno, Vaya señal. el Señor es muy claro. Sí. Y él me dice, ¿qué tal? Y todo. Y yo le dije, pero tú, ¿qué tal? Hace meses que no te he visto y ahora sé que estás casado. Acabo de pedir un signo a Dios para saber si iba a entrar en la vida religiosa o no. Y creo que el señal es muy claro. Sí. Y él me dijo, pero no, ¿por qué dices eso y todo? Y yo, bueno, acabas de salir de sacerdote, así que quizás tengo que tomarlo así. Y él me dijo, pero sabes que tengo muchas razones de irme por cosas de plata, de dinero, de solitud en la selva, que no podía comprar mis medicamentos, y hay mis papás que están muy mal y tengo que tomar cuidado de ellos, así que no podía llevar todo y me fui, es verdad, pero quiero seguir sirviendo a Jesús, a Dios, a la iglesia, y si tendría que hacerlo de nuevo, lo haría de nuevo, porque fueron años maravillosos. Y ¿Te convenció? envió.
¿Y eso te bastó? y envié mi Enviaste. carta. Así que sí, la envié justo antes de volver a Francia. Y a partir de ahí ya entraste como... Regresé a Francia en el mes de marzo y entré en el mes de septiembre, como 6 meses Vale, después. esa parte no la conocía. Pues vamos a tener que ir concluyendo este Sí. episodio, pero gracias por compartir con nosotros especialmente estas anécdotas sobre tu tiempo en todos los sitios en los que has estado, en la India, en Perú. Sí que te quería preguntar si quieres comentar algo para concluir. Especialmente, yo no sé cuántas veces he dicho en este podcast la expresión búsqueda de sentido, pero Sí. una vez más, si hay alguna persona que nos está escuchando, ¿no? Y que realmente se siente profundamente llamada, ¿no? Por buscar algo más allá de su vida, de donde se encuentre, ¿cuál sería el consejo que le darías a esta persona para empezar a buscar? Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho sobre el aspecto de la búsqueda, de la donación, del encuentro, una persona que te preguntase, ¿no? ¿Por dónde puedo empezar? Esto te podría venir. No hay un punto para empezar. Creo realmente que hay que tener confianza en Dios, pedirle, te sigo. Yo, ¿cómo lo hago? Te sigo, te estoy buscando. Si quieres mostrarte, te muestras. Si no... Te doy un año y si dentro de un año no, te da culpa No, es tuya. verdad. Sí. Pero pasó tanto en la Biblia. Abraham, dijiste que me ibas a dar un hijo. ¿Dónde está este hijo? Los hebreos en el desierto. Tú nos ayudaste a irnos de Egipto, pero no tenemos ni comida ni agua. Así que es una alianza con Dios. Así que creo realmente que Él tiene que hacer su parte también. Y si nos abandonamos a Él, mi experiencia es que no nos deja. Hay desafíos, hay pruebas, hay sufrimiento, hay cosas terribles que pueden pasar, pero siempre Dios está presente y nos guía. Es mi fe y es mi esperanza. El único consejo quizás es de ir a su ritmo. Hay una palabra de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo se llama cuando andas así, pero... ¿Caminando despacio te refieres? No. ¿O cojeando? Cojeando. Cuando vas cojo, o sea... Sí, Sí, cojeando. en train de boiter. Ah, bote, sí. Aquí, what? Cojeando. Cojeando. Estar cojo. Santo Tomás de Aquino dice que mejor ir ¿Cojeando? cojeando, pero en el camino, mientras que correr, pero afuera del camino, porque nos alejamos más y más y más corriendo. De la meta. Mientras que vamos cojeando toda nuestra vida, pero nos acercamos al Señor. Y así que mi consejo es ir cojeando, pero a su ritmo. Pues muchas gracias, hermano. Antes de acabar, quiero mencionar que estás presente en Instagram. Quien quiera buscarte, ¿cómo podrían encontrarte? ¿Cuál es tu dirección? O sea, tu dirección. Es que se nota que no tengo Instagram, no sé ni siquiera Bueno, cómo lo pondrás llamarlo. en el Lo puedo abajo. poner, vale. Pero Studenta Dominica. Estudiante dominica, ok. Pero Vale. bueno, Te sí, busco. lo pones a por- Lo pondremos en la descripción, muy bien. Pues muchas gracias por venir hoy y Gracias por a hablar ti. con nosotros de tu experiencia. Gracias, hermano. Chao. Chao. Adiós. Adiós.